Regresamos con Agárrate. Yo quiero invitarte a que visites la sede física de Farm Aid de Pharmacy que queda en Pembroke Pines. Visítalos porque ahí vas a recibir ese trato al que estamos acostumbrados en nuestros países de origen. Si encuentras un medicamento más económico en otra farmacia, en Farm Aid Pharmacy te van a igualar el precio. Y pues si necesitas medicinas y solo cuentas con las instrucciones del médico de tu país de origen, con eso Farm Aid Pharmacy te van a vender las medicinas. Regresamos con Agárrate. Bueno, y vámonos para Cuba, aunque sea emocionalmente. Estamos todos con estos sentimientos y la cabeza puesta en Cuba. Vamos a conversar con un colega, es periodista y escritor Armando de Armas, cubano, que está aquí conmigo en el estudio. Gracias, Armando. Gracias a ti, gusto encontrarme contigo de nuevo. Por fin. Sí, tanto tiempo. Bueno, Armando, vamos a conversar un poco sobre, a mí me gustaría ver cómo sienten ustedes lo que está pasando en Cuba, ¿no? Porque yo creo que se sorprendieron hasta los propios periodistas, los escritores, la gente como tú, que además de exiliado eres un activista. ¿Se sorprendieron con lo que pasó, con esta reacción popular? Sí, mira, obviamente es una sorpresa porque si bien en Cuba periódicamente, cada cierto tiempo han ocurrido levantamientos locales, en el 94, por ejemplo, fue solo en La Habana, protestas mínimas. Esta es la primera vez en 62 años que hay una protesta generalizada en las ciudades más importantes a lo largo de la isla. Y sí, fue una sorpresa, y creo que a la vez sorpresa y un poco de pesar, porque no hubo un liderazgo que anticipara o que pudiese encauzar esa protesta. Pero a veces eso es mejor, porque si hablamos de estos liderazgos como los que ha habido en Venezuela, por ejemplo, de oposición, a veces esos liderazgos desactivan la calle más bien. Bueno, es que por eso es que están ahí. Es decir, el gran problema de Cuba y Venezuela, aparte de la dictadura que tienen, es la oposición que tienen, porque es una oposición tolerada. Con una dictadura escogida por el régimen. Exacto. Hay honrosas excepciones, sobre todo yo puedo decirte que en una dictadura comunista hay 3 opciones para un opositor real, que es cárcel, exilio o muerte. Porque si una dictadura es totalitaria, ¿por qué tiene que admitir a un enemigo dentro? ¿Ve? Ese es el primer cuestionamiento que hay que hacerse. Hay gente que ha pasado por estas tres, vamos a decir, categorías que te he dicho, ¿no? Sí. Bueno, eso demuestra que los reales que son. Pero, ya te digo, inclusive... Dígame los que están en el exilio y regresan. Bueno, es que eso es una mentira. Esa categoría yo creo que no la tiene Cuba. Bueno, sí, no, Cuba sí, acuérdate que Raúl Castro... No, pero exiliados que han regresado. O sea, exiliados... Claro, y opositores, sí. Vaya, claro, depende. Ya para mí, si tú regresas, no eres un exiliado. Pero yo creo que una de las cosas que contribuyó a desmontar a la oposición real cubana es este entra y sale, esta capacidad de salir, ¿ves? Que eso fue idea de Raúl Castro y sobre todo en la época de Obama, ¿ves? Que eso se mantiene todavía. Es decir, ninguna dictadura comunista admite un peligro real. Si lo admite es porque o bien está controlando ese peligro, o bien no es un peligro, o bien es un peligro que ella se creó. Es decir, así de sencillo. Y eso aplica para Venezuela igual, ¿no? Definitivamente. Bueno, yo me refiero, por ejemplo, a opositores como Manuel Rosales, que fue candidato presidencial contra el chavismo, y entonces después se fue perseguido a Perú, le dieron asilo político en Perú y regresó, y ahora es candidato a una gobernación. Entonces siempre fue una mentira, creo yo, eso, ¿no? Yo, por ejemplo, si yo regreso a Venezuela, o sea, no salgo del avión. Es que es una gran mentira. Mira, yo oigo los temas de las elecciones. Venezuela, cada vez que me hablan de elecciones, de elecciones para Cuba y de democracia, yo pongo el ejemplo de Venezuela. Venezuela es el país que probablemente más elecciones haya tenido en los últimos 23 años en el mundo. Pero es que en Cuba hay elecciones también. Cada rato. Es que en Estados Unidos ha habido también unas elecciones que han estado muy en entredicho también. Es decir, yo creo que aquí lo que está ocurriendo a nivel global
lo que está ocurriendo es un cambio de época en que la democracia misma, la misma democracia es el problema. Y que habrá que ir pensando en algún otro tipo de sistema político. O sea, cuando hablamos de la democracia, lo que quiere decir es elegir, porque se están eligiendo dictadores. Se están eligiendo dictadores y es que lo que está demostrando la historia es que la democracia es el camino más largo para llegar a la dictadura. ¿Por qué? Porque se convierte en demagogia. ¿Por qué? Porque si el voto tuyo vale lo mismo que vale el voto de un descerebrado, y si sacamos la cuenta, las mayorías son más, hay más descerebrados en las mayorías que en las minorías. Bueno, digamos que son ignorantes, ¿no? Y eso, sí, yo digo descerebrado para... Pero, claro, pero eso yo creo que es parte de la estrategia. Por eso es que cambian los planes de estudio, por eso es que tratan como de cultivar los elementos que desvían la atención de la historia, por ejemplo, es precisamente para hacer cada vez personas más, que haya más ignorantes. Sí, va a decir una palabra. Y manipulables. Personas más brutas, y más instruidas y más brutas. ¿Por qué? Tú puedes terminar en una universidad hoy, no solo en Cuba, no solo en Venezuela, en Estados Unidos mismo. Vamos a ver, ¿de qué democracia estamos hablando? Si en Estados Unidos, por ejemplo, olvídate del fraude en las elecciones o no, fíjate, no vamos a hablar de ese tema. Si en Estados Unidos el 95% de la prensa es el brazo armado de un partido, del Partido Demócrata. Si el 85, el 90% eso no es democracia. De las universidades, las clases que te dan son por izquierda, donde Marx no se le cuestiona, donde muchas asignaturas que se dan son asignaturas marxistas, y si los círculos intelectuales, los círculos editoriales y artísticos están manejados de manera que el que no entre por el estrecho aro casi como un ano ideológico de la izquierda, no tiene capacidad ni posibilidad alguna de triunfar en el mundo del pensamiento, de las artes, de la literatura. Pero creo que fue que no los dejamos hacer, Armando. Porque esto no está pasando de la semana pasada a ahorita. Esto viene ocurriendo ya después de la caída del muro de Berlín, creo yo, que ellos se organizaron para eso, para entrar en las universidades, para simplemente copar el cerebro y la intelectualidad de la humanidad. Desde antes aún. Es decir, o desde antes, exacto. El problema es que es un sistema creado, es como una Matrix, un sistema de espejos, un sistema de mentiras y que terminan siendo realidades, porque si tú repites y repites, por cierto, mucho más difícil de darse cuenta de la verdad en los países libres occidentales, empezando por Estados Unidos, que en Cuba o en Venezuela mismo ahora. ¿Por qué? Porque nuestros hijos o los hijos de otros van a las universidades y le hacen un cuento, y cuando ellos abren el refrigerador está lleno. Bueno, y tienen los Adidas de marca, tienen la ropa que necesitan, el auto del año, lo tienen todo. Entonces les crean la ilusión de que un sistema comunista puede ser viable. Por eso tú ves que, como escribí yo en el libro, el último que publiqué, Los naipes en el espejo, un señor muy viejo, con unas ideas más viejas aún, es seguido por niños y adolescentes. Estoy hablando de Bernie Sanders. ¿Cómo tú explicas eso? Sí, eso no tiene sentido. Bueno, pero tiene sentido cuando tú ves lo mismo que hemos hablado, el control total del pensamiento, como el libro de Orwell, 1984, sí. En las universidades, en los medios de prensa, en todo, es decir, no hay manera. Y fíjate, por cierto, en Cuba ocurrió un fenómeno muy parecido que los cubanos suelen olvidar. Igual en Cuba el 90% de la prensa, Cuba tenía una prensa muy poderosa, la revista Bohemia hizo Fidel Castro prácticamente. Por cierto, a Castro también. Bueno, y el editor terminó suicidándose, ¿no? Sí. Bueno. Sí, o lo suicidaron. O lo suicidaron, no exacto. No solo Bohemia, es decir, a Castro lo hace el New York Times, por cierto. Life. Los grandes medios, por eso te digo que esto es anterior a la caída del muro de Berlín. Es decir, estos medios de prensa muy poderosos fabrican a este tipo de personajes. Entonces, la sociedad cubana estaba lista ya en 1959 para que viniera un papanata como Fidel Castro, un bueno para nada,
y hiciera lo que hizo por 62 años. Pero no es Fidel Castro. Fidel Castro no era más que un representante de los grandes poderes que controlan el mundo occidental, los Rockefeller, y una serie de multimillonarios de dinero, que es dinero usurero, que no es dinero de industria, que no es dinero que es un dinero de especulación, que es el que ha terminado controlando a las naciones más poderosas del mundo. Si no, ¿cómo tú te explicas la existencia de Cuba por 62 años en el patio trasero de Estados Unidos? Nadie. Sí, definitivamente si hubiera una decisión de Estados Unidos, ese problema se hubiera acabado hace rato. Hace muchísimo rato, igual que en Venezuela. Y ahora la batalla se da con si se le abre o no se le abre el internet o se le permite el internet, se le facilita el internet a los cubanos. O sea, eso es una bobería. La batalla es sobre el internet, no sobre. Por Dios, sobre y la remesa. Mira. Es que esto es tan ridículo que uno se riera si no fuera tan trágico y no hubiese tantas muertes en Cuba. Que lo que estemos pidiendo sea internet para Cuba. Pero si la internet no en Cuba, en el mundo libre y occidental es controlada totalmente. En mi página de Wikipedia constantemente yo tengo que estar, me la sabotean. Y ya la he dado por incorregible. Pero eso, ¿de qué internet estamos hablando? Si los grupos terroristas más poderosos del mundo tienen las mejores páginas de internet. Eso es una bobería. Es un problema de un ejército armado y de un pueblo indefenso. Y ningún pueblo indefenso sin armas puede competir con un ejército. Es decir, y las protestas son heroicas, pero igualmente, lamentablemente, no llevan a nada. Mira Venezuela, ustedes estuvieron 100 días en la calle. Es que es imposible. Mira, el bloque se derrumbó, no porque las protestas derrumbaron el bloque sino porque desde arriba, esos gobiernos, y de más arriba, los que controlaban esos gobiernos, decidieron desmontar el bloque Si no, tiene que ocurrir como ocurrió en Rumanía, que una facción del ejército ejecutó, como debe ser, a los chachecos. Bueno, en el caso nuestro, de Cuba o Venezuela, lo único que puede pasar es una intervención militar extranjera, y ya sabemos que eso no va a ocurrir. Y internamente, que hay una reacción interna. Una reacción. Y en vez de decir a los cubanos, porque, oye, es muy fácil, y te digo, y yo tengo la moral porque yo me tiré a la calle, y hay muchos cubanos que se han tirado a la calle antes, es decir, han pagado un precio. Lo que tú ves ahora, yo tengo el cráneo fracturado, yo tengo cicatrices en mi cuerpo, así que esto es algo que yo tengo moral para decirlo. Pero me doy cuenta que es llamar a la gente al sacrificio inútil. Entonces, en vez de llamar a eso, lo que habría que llamar, tanto en Cuba como en Venezuela, es hacerles la vida, cambiarle el orden de las cosas. Si el pueblo tiene el terror ahora, los que tienen que empezar a sentir el terror son las autoridades. ¿Ve? Hacer de Cuba y Venezuela países invivibles para los represores. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se logra eso? Bueno, primero, no salir a la calle a pecho descubierto. Eso se hace con acciones. Cuba es un país y Venezuela es un país que usted sale de noche. Si usted sale de noche, usted puede desarmar un policía. Usted puede incendiar un centro turístico. Usted puede incendiar. Es decir. No, y se ha demostrado que son bien vulnerables. Son vulnerables. Claro que sí. Ellos son vulnerables. Cuando le pasa a los militares venezolanos lo que les pasó en Apure, por ejemplo, uno se da cuenta de lo vulnerables que son. Cuando los roban y les quitan las tanquetas y les quitan las armas y les quitan... Son vulnerables. Muy vulnerables. Ninguno, mira, es que no son valientes. Valientes son los cubanos que se tiraron ahora, los venezolanos que se han tirado. Entonces, lo que debemos pedir... No, son muy cobardes. Yo creo que son muy cobardes. Lo que debiera pedir el liderazgo es que hagan sentir ese miedo a los represores. Que los represores sientan miedo. Que sepan, por ejemplo, hay una anécdota... Pero eso requiere de una estrategia también. Entonces, no hay quien la hile, por decirlo de alguna manera. O sea, no hay quien la establezca. Por lo pronto, a mí se me ocurre una idea que ya se practicó en la historia de Cuba: crear células de 3 personas. 3 personas. Una primera célula, que cada uno de esos miembros de esa célula tiene que crear 3 más. Y 3 más, pero que ninguno tenga vínculo con... Es decir, que las órdenes sean verticales desde arriba y así. Es decir, crear como una especie de telaraña y acometer acciones
¿qué ocurrió con la conquista de América? Cuando llegaron acá los españoles, es decir, cuando llegamos nosotros, vamos dejando de bobería, porque tampoco voy a ponerme ahora en el tema indigenista, ¿ves? Cuando nosotros llegamos acá a América, los indios nos vieron como dioses, pero cuando le metieron el primer flechazo al primero de los nuestros y murió, se dieron cuenta que no eran dioses, que también se morían. Y los españoles empezaron también a tener miedo, porque es humano. Sí, por eso es que en Venezuela, por ejemplo, le tienen tanto terror a Juan Carlos Caguaripano, el capitán Caguaripano, porque el capitán Caguaripano se les metió en una instalación militar y les quitó todas las armas. Mira, se las llevó. Mira. Entonces, ese es el tipo de militares que ellos no van a dejar en libertad nunca, y es el tipo de militares que han hecho las cosas correctamente. Por eso es que yo siempre digo, yo me molesto cuando dicen que los militares no han hecho nada en Venezuela, porque sí hay. Lo que pasa es que después no reciben el respaldo, pasan cosas como que en este caso un opositor entregó al capitán Caguaripano, que fue Carlos Ocarí. Que a ese opositor habría que fusilarlo mañana en Venezuela. Yo diría que habría que pasarlo por el sedazo de la justicia. Claro. Definitivamente, pero eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Lo otro es, mira, para decirte en términos bien, es muela de codorra. Y es tener a la gente dormida y es alargar el sufrimiento del pueblo cubano. El pacifismo, que fue inventado en la lucha contra el comunismo en época de Carter, el tema de los derechos humanos. Esa es responsabilidad de Carter. Eso no ha servido para nada. Para nada. Eso fue una estrategia para contemporaneizar con el comunismo y mantenerlo en su posición y punto. Pero por Dios, si Estados Unidos se mete en la Segunda Guerra Mundial para darle media Europa a los comunistas rusos. Óigame. Yo tengo la esperanza de que en algún momento eso pase, porque ya ha ocurrido, yo creo que ya se ha experimentado, yo creo que la gente ha perdido el miedo también. La gente ha perdido el miedo. Falta organización y ojalá, yo sí no tengo ningún rollo en que esta plataforma sirva para transmitir. Pues mira, y te voy a decir algo, si tú ves los videos, si tú ves esos videos, mira, no es tan difícil. Yo he visto cubanos metiéndole estrayones a policía contra el piso y quitándole las pistolas. Claro, exactamente. Es que eso es lo que hay que hacer, quitarle las pistolas, desarmarlo. Y cuando ellos vean que el miedo lo tienen ellos, que ellos también se mueren, entonces empiezan a considerar también si van a reprimir o no. Es decir, Cuba se puede convertir, si hay una estrategia adecuada, en un país invivible para los represores. Que es largo, que va a costar sangre, claro, pero que más sangre, o sea, si no, va a costar igualito. No, lo único que estaríamos invirtiendo la ecuación. Si ahora estaban muriendo los nuestros, bueno, que empiecen a morir los de ellos. Por eso que este tema de opositores yendo a elecciones, escuchen bien todo lo que ha dicho aquí Armando de Armas. Yo no quiero decir más nada. No tengo eso es un cuento, por Dios. Eso es un cuento, no engañen más con eso. Así es. Bueno, Armando, espero que no sea la última vez. No, bueno, aquí estoy a tu disposición y un gusto de estar aquí contigo y con tu público. Gracias. Bueno, con esto me despido. Hasta mañana. Rueden este segmento. Hasta mañana.